Yahweh, alabado sea Yahweh Shai, alabado sea Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakah Kodash, doble honores a los apóstoles y los mayores de la Gran Piedra Molina, GMS, y paz y saludos y bendiciones a los potencialmente elegidos de la casa de Israel. Ok, el tema de hoy va a ser el verdadero lavado de cerebro. Ok, el verdadero lavado del cerebro, porque con esta doctrina, como es diferente al mundo, mucha gente cree que nosotros tenemos el cerebro lavado. Que mira, esta gente tiene una doctrina de terroristas, son enemigos del país, ¿ok? Y siempre están hablando de odio y de destrucción, pero no. Los apóstoles y los profetas de los tiempos antiguos y siempre hacían profecías de la destrucción, porque eso es lo importante, y advertir la gente, el pueblo, a la nación de Dios, que la destrucción viene por la maldad, por el pecado, ¿ok? Y nosotros necesitamos recuperarnos, necesitamos sanarnos, ¿ok? Tenemos que despertar a quién es el enemigo, cuál es la voluntad de Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro propósito, ¿ok? Así que el verdadero lavado de cerebro es la doctrina y las filosofías de América, de tenerlo destruido en un estatus que está completamente perdido y no sabe quién es, ¿ok? Pero el lavado de cerebro en el sentido de limpiarse, ¿ok? Como está escrito en Salmo 119, versículo 9, ¿ok? Dice que ese es como un hombre se limpia, ¿ok? Con la palabra de Dios, ¿ok? Así que el verdadero lavado de cerebro es que no teman a Dios, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Y vamos a comenzar en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ok? Así que es los insensatos, que es la mayoría de este país, ¿ok? Llamado América, ¿ok? Mucha gente no está considerando al Señor, a su voluntad. ¿Qué tiempos estamos? En tiempos de que casi vamos a ver horror, ¿ok? Por la indignación del Señor, por la ira y la furia, por cual su propio pueblo, ustedes los llamados negros, latinos y indios, que son los israelitas verdaderos, ¿ok? Como lo han despreciado, ¿ok? Y lo han rechazado, ¿ok? El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, pero este país falso, esta corporación de esclavitud, no enseña que uno debe de tener temor a Dios. En sí dicen que puede tener cualquier Dios, ¿ok? Cualquier creencia, y eso no es bíblico, ¿ok? Y por eso es que el Señor viene a destruir como va a destruir. Y los pocos tenemos que tener ese temor a Dios, a corregirnos, a buscar de su palabra, a despertarnos. Porque ahora está nuestra salvación más cerca que nunca, como dice en Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Ok? Vamos al libro de Hebreos, porque así es que el Señor enseña. Capítulo 12. Vamos a comenzar al versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo
no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Isaú, por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocará el monte, será apedreada o pasada con dardo. Vamos a versículo 6. Porque el Señor que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, ok, porque la gente tiene un problema con Dios cuando están pasando por pruebas, o están siendo castigados, o tienen algún sufrimiento, pero el Señor está corrigiendo, ok. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Okay? Así que el Señor te está corrigiendo y está haciendo que usted pase por pruebas, porque quiere que tú participes de su santidad. ¿Ok? Así que es algo bueno sufrir, como dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque no comparará con la gloria. Todas estas pruebas, todos los castigos, no comparará con la gloria. Así que un lavado de cerebro de América es creer que si vienes a servir al Señor, todo va a estar bien, perfecto, no vas a sufrir, vas a prosperar. Pero no, en verdad, si el Señor está contigo, te va a corregir y te va a hacer pasar trabajo, te va a castigar por los pecados de antes para que te limpien, para que puedas sostener y enseñar que no eres la misma persona, que has aprendido, ¿ok? Que sabes cogerlo con paciencia y cómo navegar, buscándolo a Él, rezo,
ayuna, ¿ok? Así que la programación de América te hace creer que estar en el Espíritu Santo es una cosa, pero en verdad es otra, ¿ok? Vamos al libro de Amos, ¿ok? Porque esa es otra cosa que nos tratan de decir, que tenemos que amar cada cosa, todos tenemos que amar todo, pero no. El Señor está con el odio si es correcto. Amos 5:15 dice, aborrece el mal, ¿ok? No que ames a todo, ¿ok? Como te enseña América y las iglesias falsas. Aborrece el mal y ama el bien, ¿sí? No ve, así que si quieres amar algo, tienes que amar el bien. Y establece la justicia en juicio. Quizá Yahweh, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Ok, nosotros somos el remanente, si Dios quiere. Los pocos que podemos despertar, cambiar nuestras formas, ok, tener la voluntad de Dios, saberla y seguirla a la mejor habilidad que podamos. Ok, aborrece el mal y ama el bien y establece la justicia en juicio. Ok, vamos al libro de Isaías capítulo 58 versículo 1. Ok, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacobo su pecado. ¿Ok? Creen que usted es un desgraciado cuando hace eso. ¿Ok? Pero no es así. Usted es una persona que está predicando, ¿ok? Está ayudando, está anunciando al pueblo de Dios su rebelión para que se corrijan y puedan ser salvos. Pero América enseña que si no viene con palabras suaves, si no le está hablando bien a la gente y suavecito, usted es un diablo. Pero no es así. El Señor está con corrección. Él está con mandar su palabra, ¿ok? Y que reclama en voz alta. Ok, vamos al libro de Levíticos para que vea que es una ley juzgar, porque eso es otra cosa que te tratan de lavar el cerebro diciendo que no debes de juzgar, para que no tengas juzgamento y seas un diablo. Levíticos capítulo 19 versículo 15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Así que con justicia, ¿ok? Pero con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero este país de diablos satánico dice que no debes de juzgar. ¿Ok? Y eso es para que no tengamos juzgamento y nos movamos como diablos y impíos. ¿Ok? Pero no es así. Así que espero que con eso fueron edificados, aprendieron algo. Hasta la próxima vez. Alabado sea Yahweh, alabado sea Yahweh Shai. Lávese su cerebro correctamente con la Biblia, con la palabra de Dios. El verdadero lavado del cerebro es la programación que hace América, que trata de hacer que nosotros rechacemos nuestro poder. ¿Ok? Pero péguese de su poder, conózcalo, búsquelo, ¿ok? Busque desde su palabra, ¿ok? Y eso va a ser el guía que nos llevará a la salvación. ¿Ok? Hasta la próxima vez. Shalom.